y estamos en San Juan. Sí, que no nos extrañe cómo nos trató la temperatura, porque ha sido así. Y por supuesto uno siempre está atento y vigilante a estas cosas que se mencionan, porque hay que darle importancia al servicio meteorológico por un lado y a la Organización de Defensa Civil en la provincia de San Juan. Así que bueno, y no sé Por supuesto. cómo pasaste vos con tus niños. Bien, bien, excelente, muy tranquilos, la verdad. Y bueno, ¿Sí? también preparándonos para recibir el año nuevo. Hay que dejar cosas atrás, hay que, bueno, las cosas malas, obviamente, a las cosas buenas hay que mantener la unión, hay que mantener la paz, hay que sacar cosas viejas de la casa, para nosotros también, digamos, de manera representativa, de manera simbólica, vamos deshaciéndonos de cosas nuevas viejas para recibir lo nuevo, ¿no? Lo nuevo bueno. Así que bueno, la limpieza de la casa, que eso es una tradición de todas las mujeres sanjuaninas, limpieza general de la casa, la misa, recibir bendiciones, limpiarnos un poquito por adentro, por afuera, por la casa, por todos lados. Pero excelente, excelente fin de semana, la verdad que muy tranquilos y eso es todo lo que está bien. Ahí a los chicos les llegó. Muy bien. Bueno, habemos presupuesto 2026. Esto ya tiene Más que ver tarde, con cuando pensando. no hay mal clima, cuando el clima acompaña. Claro, Así así que que el Senado, decía, ¿no? Sancionó el presupuesto 2026 tras más de 8 horas de discusión, y el gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso con votos de sobra, un tema no menor, aunque dentro de poco, en febrero, si hay extraordinarias, o marzo, en el periodo ordinario, el oficialismo deberá lidiar con un desafío mayúsculo en la Cámara Alta: la reforma laboral. Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor, con dos más llegaban a 2/3, ya que estaban todos presentes, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó, y de manera importante la ley será promulgada. Entonces ya digamos, hubo guiños, como sucede en estos casos, en todos los capítulos, incluido el segundo por el artículo 30, criticado por la oposición, y también, sobre todo, la senadora Sagasti de Mendoza, y también Capitanich del Chaco, ¿no? Pero creo que acá lo importante es la aprobación que tuvo. Consiguió 42, más que suficiente, y hasta en sintonía de paliza. Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los 10 del radicalismo, 3 del PRO y un puñado trascendental de silvestres provinciales, a la sorpresa, por romper con la orden cristinista, de los peronistas Guillermo Andrada, Catamarca, Sandra Mendoza, Tucumán, y Carolina Moisés, Jujuy. Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo 2, se repitió en la particular. Se abstuvo en toda la judicialista disidente Alejandra Vigo. eh, Alejandra Vigo es de Córdoba, pero ella es sanjuanina, hay que decirlo para que la gente sepa, mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corrosa, la neuquinidad. El plan de gastos e ingresos para el 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto, inflación anual 10,1%, y el dólar, que para el Ejecutivo rondará en diciembre del año que viene a los 1.423, porque según la Casa Rosada el superávit primario será de 1,5 del PBI, el financiero 0,2%. Además, se estima que las exportaciones se incrementarán el 10,6%.
Como miembro informante de La Libertad Avanza, el ex jefe del oficialismo en el Senado ahora es Patricia Bullrich, y titular de la Comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche, Jujuy, aseguró en los últimos 13 años no había podido cumplir un presupuesto que tenga déficit cero, y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo. Paula. Bien, me van a disculpar si se corta la señal, si me dejo de escuchar, es porque bueno, últimamente anda floja la señal mía de Wi-Fi. Así que ya están sabiendo para reemplazarme, porque estaba explicando Vale. lo que habíamos hecho el fin de semana y de repente la conexión, chao, chao, chao. Bueno, nos quedamos en tiempo. El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país encima de los 1.900 puntos y un 30% de deuda pública con vencimientos a un día, la que calificó de una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo, entre comillas. Luego se sumó el escenario de pobreza e indigencia, como la Casa Rosada sacó, y como la Casa Rosada sacó siempre, según Atauche, a más de 10 millones de personas de esa realidad. Ante las dudas que surgieron por el artículo 12, potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envíos de fondos, Atauche fue tajante. Él mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri, y hoy lo volvemos a incluir en el presupuesto. Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y sobre todo técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y en el tramo final erró en una frase del Martín Fierro, José Hernández. Entre otras obras literarias que mostró Coqui como guía moral. Sí habló de coacción y coerción de a las administraciones provinciales y municipales a la hora de discrecionalidad para derivar recursos. Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Benzuzán para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales. Dijo que es el mismo importe asignado para 2023. Expresó, se establece como anticipo a cuenta, solo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior. Es decir, que las 13 en esta zona, solo su distrito sería beneficiado de las 13. Desde la Unión Cívica Radical, la USR, el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que en un presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional. No obstante, denotó el artículo 30, denotó. En ese sentido señaló, lo llamó escoba porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por la ley. Es un piso que no se alcanza, sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir. La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista Johanna Florencia López. En primer lugar, mostró la contradicción entre la inflación que proyecta el gobierno del 10,1% anual con la de los últimos meses, que superó los 2 puntos. En esa línea añadió, es mala fe y a propósito. Carlos. Bueno, seguimos. Tras ello, la ex vicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió. Con esa inflación proyectada hacia abajo, habrá mayor recaudación, y como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad. López marcó con preocupación que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó sobre la marcha y con una resolución una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y de que el diputados ni siquiera lo adecuó. Según Bullrich, el presupuesto 2026 no improvisa, no engaña y no promete lo que no se puede cumplir. Después conjeturó que no había margen para la tibieza, que había que ir a fondo, animarse, y que gobernar no es prometer, sino decidir cuánto duele, y culminó. El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit
es la línea roja que separa el futuro del desastre. Y con respecto a la ley de inocencia fiscal, el gobierno tardó 6 meses en lograr que sea aprobada la ley de inocencia fiscal, votada el viernes por el Senado. Es la norma que permite que los contribuyentes saquen los dólares del colchón, es decir, los no declarados, sin ser cuestionados por el ARCA, lo que fue la AFIP. El objetivo es blindar a los audistas ante futuras administraciones para que puedan disponer de sus fondos en negro sin estar obligados a demostrar su origen. En términos formales, lo que hace la norma, que modifica la ley 24.769 de régimen penal tributario, es subir el piso a partir del cual se considera un contribuyente está evadiendo impuestos que había quedado desactualizado, y también se elevan los valores a partir de los cuales escribanos y bancos deben informar transacciones al ente recaudador. Por ejemplo, se aumenta el 1,5 a 100 millones de pesos el monto de evasión simple y de 15 a 1.000 millones la evasión agravada. También se incrementan a 100 millones los valores por los cuales se considera delito la falsificación de facturas, y a 200 millones las deudas para quienes estén adheridos a beneficios fiscales. La ley también habilita una especie de perdón entre comillas. ARCA no hará una denuncia penal si se cancelan las deudas y los intereses que estipula el organismo. Si ya se realizó la denuncia penal, se extinguirá la acción si se paga la deuda, los intereses y un 50% adicional. Otro punto clave es que se reduce el plazo de prescripción de deudas impositivas de 5 a 3 años. La norma crea el régimen simplificado de ganancias. Podrán optar por ese sistema quienes tengan ingresos anuales inferiores a los 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones no clasificados como grandes contribuyentes. ARCA ya no mirará cuánto gasta un contribuyente o qué bienes tiene. En cambio, tomará en cuenta los ingresos facturados y los gastos deducibles para calcular el impuesto a las ganancias. Si el contribuyente paga en términos lo que ARCA estipula, queda liberado de cualquier otro reclamo por ganancias. Así, con los dólares del colchón, podrá adquirir bienes, autos, casas, sin estar bajo la lupa del ARCA, porque tampoco los bancos concesionarias, escribanías, ni tarjetas de crédito estarán obligados a informar estas transacciones. Paula. Muy bien, muy bien. Bueno, los pros y los contras de la ley de inocencia fiscal. Hay que tener en cuenta que el beneficio de sacar los dólares del colchón para poder comprar inmuebles o autos aplica solo a aquel que se adhiera al régimen simplificado de ganancias. No va a beneficiar a monotributista ni a responsable inscrito en ganancias que no se adhieran. Si el monotributista quiere entrar, tiene que salir del régimen actual y pasar del régimen simplificado de ganancias, que administrativamente es más complejo y su costo es entre 2 y 3 veces más alto. Sería necesario diseñar un plan puente, entre comillas, transitorio, para que los monotributistas pasen de un régimen a otro. Tampoco podrían ingresar los empleados en relación de dependencia, salvo que también se adhieran al régimen simplificado y empiecen a presentar todos los años la declaración jurada. Entonces, los que adhieran al régimen tendrán el beneficio del bloqueo fiscal, de presunción de exactitud de la declaración jurada presentada, y en la que solo se considerarán ingresos, deducciones y gastos, y no patrimonio ni montos consumidos. O sea, la declaración jurada que presenta ARCA para que el contribuyente pague tiene un efecto liberatorio si se abona en tiempo y forma. Pero si luego surge lo que la ley denomina una discrepancia significativa, por ejemplo, una diferencia por omisión de declaración de ingresos a más de 15% de impuesto, cae esa presunción de exactitud. ¿Cómo detecta ARCA esa omisión de impuestos?
Bueno, puede ser por una denuncia o información que recibe de algún tercero. Entonces, no hay garantía de que Arca no pueda detectar que alguien compró un inmueble y encuentre esa discrepancia significativa y el bloqueo se caiga. Lo que hay es que Arca recibe menos información. Ahora, los escribanos no le informan las escrituras que hicieron. Los bancos solo informan depósitos de más de 50 millones. Pero si hay una denuncia o obtiene el dato por otro lado, el problema persiste. Bueno, esto no es un blanqueo, hay riesgos. En concreto, a diferencia de un blanqueo como el de 2024, en el que el contribuyente quedaba totalmente liberado de impuestos, por ejemplo, si declaraba hasta $100.000, la ley de inocencia fiscal tiene sus riesgos. Si los dólares los usas para consumir y pagar en efectivo, algo que se podía hacer hoy, ya se podría hacer hoy, probablemente no te va a detectar. Pero el objetivo de la ley, según dijo el gobierno, es que se utilicen esos dólares para comprar inmuebles, coches, bienes registrables. Y si bien va a ser dificultoso que te encuentren, si lo hacen te van a hacer un ajuste en lo que pagaste de ganancias. Entonces, si bien no es un blanqueo, puede llegar a incentivar al pequeño ahorrista, consumidor, que no se animó a entrar al blanqueo de 2024 porque implicaba presentar documentación, completar formularios y ahora solo tiene que adherir al régimen simplificado, ¿se entiende? Recordemos que estos son dólares en negro que tal vez la persona obtuvo de ingresos lícitos blancos a través de un sueldo en relación de dependencia o un emprendimiento. Pero como antes no se podía comprar dólares o se podía hasta 200 dólares, digo, las personas iban a las cuevas. Entonces, la idea ahora es poder volcar a la economía esos dólares que provienen de un origen lícito. ¿Qué le parece esa noticia, Carlos? Está muy bien. Y hay que seguir diciendo que inflación desacelerando, pero el dólar siempre tiene la última palabra. Con salarios pisados, fuerte incremento de las importaciones en algunos rubros y nula emisión de pesos para financiar el tesoro, todo indica que la inflación mantendrá en 2026 el sendero descendente de los últimos años. Luego de la vertiginosa reducción desde el pico del 211% registrado en 2023 y al 117,8% del año pasado, el índice cerrará en el 2025 con un acumulado en torno del 31%, ya sin nuevos desplomes por delante. El reto para el año próximo será perforar un piso todavía alto, objetivo que estará supeditado a la evolución del tipo de cambio. El último relevamiento de expectativas del mercado, que recopila y promedia los pronósticos de las principales consultoras, previó que en diciembre del 2026 la inflación interanual será del 19,6%, en tanto que la Team Focus, Consensus, Forecast, otro estudio que reúne, digamos, las proyecciones de los bancos y consultoras, prevé un índice del 23,9% para el año próximo. Todas esas previsiones que se hicieron antes del anuncio del cambio en el régimen de bandas cambiarias están por encima del 7% estimado por el ministro de Economía, Luis Caputo. De confirmarse esas previsiones, aunque el índice todavía se mantendría en niveles muy elevados para los estándares internacionales, la inflación volvería a bajar otro escalón, una meta no solo económica, sino también política para el gobierno de Milei. El 2026 va a arrancar con índices en torno al 2% mensual y dado que no prevemos turbulencias cambiarias, cerrará a fines de año por debajo del 1% mensual. En ese camino gradual, desaceleración que podría recorrer la inflación a lo largo del 2025, una de las claves será el salto de las importaciones, lo que en un contexto de ingresos reales
estancado, promete ponerle un techo bajo a los aumentos de precios en rubros que van de los autos, indumentaria, pasando por electrodomésticos y artículos electrónicos, entre otros. Ya el 2025 va a cerrar como el año récord en el ratio de importaciones por cantidades PBI, y eso podría profundizarse el año próximo. Paula. Carlitos, ahora bien, a contramano del ingreso vertiginoso de las importaciones y de ingresos reales deprimidos, otros factores amenazan con impulsar el índice de inflación. Todavía hay 14 rubros de la economía con precios relativos atrasados si se los compara con el primer semestre de 2019. Con eso, la inflación reprimida es de 4,2 puntos. Las tarifas de los servicios públicos son el ejemplo más concreto. Luego de sucesivas postergaciones de los aumentos en la previa de las elecciones parlamentarias de octubre pasado, el gobierno retomó los ajustes a partir de noviembre, un proceso que continuará a lo largo de 2026. La meta del superávit fiscal primario del 2,2% del PBI acordada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional en el presupuesto de ese objetivo se reduce al 1,5%. Exigirá recortar el año próximo más el gasto en subsidios, un rubro donde aún hay margen para la motosierra. Queda algo por ajustar, aunque no será tan significativo como en 2024 y 2025. Otro rubro que amenaza con mantener la presión sobre la inflación es el de alimentos, en buena parte debido al aumento proyectado para la carne vacuna. Luego de casi 20 años de caída del stock ganadero, los altos precios locales e internacionales abren una ventana a los productores para desacelerar la liquidación de vientres y con eso garantizar una mayor oferta a mediano plazo. Este año vamos a cerrar con una faena similar a la de 2024, pero ya en 2026 sí, probablemente tengamos un 10% menos de cabezas faenadas y eso implicaría 10% menos de oferta. Es probable que a lo largo del año próximo tengamos un aumento del precio de la carne de un 20 y 25%. Con esos factores a favor y en contra, las proyecciones de inflación se mantienen en torno al 20% para el año próximo. De concretarse, sería el índice más bajo de los últimos 15 años. Aún así, la inflación del tercer año del mandato de Milei se situaría muy por arriba de las expectativas que tenía el propio gobierno al comienzo de la gestión, basado en que la inflación es siempre y en toda ocasión un fenómeno monetario. El presidente ha venido pronosticando el colapso del índice de varias ocasiones. De hecho, hace ya algunas semanas aseguró que la inflación será cero en agosto del próximo año. Dios quiera, ¿no, Carlos? Estamos llegando a las 8:30 y le doy permiso a usted para que pueda dar lugar a la pausa. Sí, vamos a establecer la pausa como lo hacemos siempre, porque tenemos que compartir con nuestra audiencia muchos de los mensajes que por esa vía nos conectamos con la gente, les ayudamos a que tomen en cuenta que este es un trabajo único que hay en medios electrónicos y audiovisuales, de suerte tal que nos place mucho compartirlo. Así que 8 de la mañana, 30 minutos.